Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos otro día al canal. Hoy venimos con un caso muy impactante sobre una enfermera estadounidense que mientras ejercía en su trabajo llegó a matar a 4 niños y a enfermar a otros muchos. Así que si os interesa el caso, os invito a que os quedéis y lo conozcáis junto conmigo. Sin nada más que agregar, vamos a comenzar. De Beverly Hallett, que es la protagonista de la historia de hoy, apenas hay nada de información sobre su infancia. Lo primero que encuentro cuando empiezo a investigar este caso solamente es que nació el 4 de octubre de 1968 en Lincoln, Inglaterra, y que durante su época de estudiante de enfermería frecuentaba el hospital Grantham y Kestenben como paciente con lesiones, normalmente en sus manos. Tantas visitas a este mismo hospital como paciente empezó a levantar sospechas entre algunos de los médicos que ya la habían atendido. Cuando Beverly se da cuenta de que hay médicos que empiezan a sospechar de sus visitas, cambia de especialistas. También ella misma se ponía vendajes en sus muñecas, pero nadie nunca jamás pudo ver si realmente tenía heridas o algún tipo de lesión debajo de esos vendajes, porque ella jamás se dejaba ver las heridas ni que se las examinaran. A causa de su comportamiento errático y de todas estas supuestas enfermedades que decía tener, ella no llega a sacarse nunca sus estudios de enfermería. A pesar de no sacarse los estudios de enfermería, consigue una plaza temporal en el mismo hospital donde ella iba de constante con supuestas lesiones, concretamente en la unidad 4 de pediatría. Entre febrero y abril de 1991, la unidad 4 de pediatría de este hospital empieza a sufrir bastantes episodios de crisis con niños pequeños. Entre los niños afectados hubieron 4 que murieron por paradas cardiorrespiratorias. Os voy a nombrar a las 4 víctimas de esta enfermera y algunos de sus pacientes supervivientes. Su primera víctima ingresa el 21 de febrero de 1991, Liam Taylor, un niño que solamente tenía 7 semanas de vida y que ingresa con una infección en el pecho y fallece en el hospital. Su segunda víctima llega al hospital el 5 de febrero de 1991, Timothy Hardwicz, de 11 años, un niño que tenía parálisis cerebral y que ingresó por un ataque epiléptico. Su tercera víctima fue Becky Phillips, de 2 meses. Ingresa el 1 de abril de 1991 por una gastroenteritis. Beverly le inyecta al bebé una sobredosis de insulina y cuando a este niño le dan el alta y vuelve a su casa, 2 días después de llegar, muere. Becky Phillips tenía una hermana gemela, Katie Phillips. Los padres, a consecuencia de la muerte tan inesperada de su hija 2 días después de llegar a casa, deciden llevar a la niña al hospital como prevención, para que le hagan algunas pruebas y ver si tiene lo mismo que ha provocado la muerte de su hermana. Pero de repente, cuando llega al hospital, empieza a sufrir episodios de apnea que nadie se explica, porque la niña no la sufría hasta entonces. La apnea es una interrupción temporal de la respiración. La tuvieron que llegar a reanimar hasta 2 veces, pero cuando la niña sufre el segundo episodio de apnea, toman la decisión de trasladarla a otro hospital, y es ahí cuando salva su vida. Más tarde se llega a saber que sufre esas apneas por una sobredosis que Beverly le inyecta de potasio e insulina. A pesar de que se la llevan a otro hospital y consiguen salvarle la vida, la niña ya había sufrido daño cerebral permanente, parálisis parcial y ceguera parcial, debido a la falta de oxígeno. La actitud que Beverly Hallett tenía tanto con los niños como con los padres era de una persona cariñosa, abnegada, dedicada y siempre estaba al lado de los padres para ayudarles a superar o bien el fallecimiento o bien los problemas que los niños estaban desarrollando en el hospital. Tal fue de esta manera que los padres de las gemelas, que recordemos una falleció y la otra se consiguió salvar porque fue a otro hospital pero se quedó con daños permanentes, la nombraron madrina de la hija que sobrevivió. Su última víctima, Clary Perk, de 15 meses, ingresa el 22 de abril con un ataque de asma. Cuando la niña llega al hospital, la meten en una habitación y la ponen una máquina de ventilación. Cuando la dejan a solas un microsegundo con Beverly Hallett, la da una parada cardíaca. Pudieron reanimarla, pero sufrió un segundo paro cardíaco y falleció.
Estas fueron las 4 víctimas mortales de la enfermera Beverly Halich, pero se pudieron llegar a demostrar hasta 13 casos más de intento de asesinato. El 20 de marzo de 1991, Kaylee Desmond, con solo un añito en ese momento, ingresó por una infección en el pecho. Beverly Halich intentó asesinarla el 8 de marzo, pero consiguieron reanimarla y la transfirieron a otro hospital, y de esa manera se salvó. Todos los supervivientes de esta enfermera de Beverly se salvan porque o bien el hospital o bien los padres toman la decisión de cambiar al niño de hospital. Otra superviviente fue Paola Capton, de 5 meses, que ingresa el 20 de marzo de 1991. Beverly intenta asesinar a esta niña inyectándole hasta en 3 ocasiones una sobredosis de insulina. Como he comentado antes, esta niña es trasladada a otro hospital y se salva. El 21 de marzo ingresa Bradley Gibson, que en ese momento tenía 5 años, e ingresa por una neumonía. Estando en el hospital sufre 2 paros cardíacos debido a la sobredosis de insulina que Beverly le inyectó. El 21 de marzo ingresa Jin Kun Jan con 2 años de vida por una caída. Estando en el hospital sufre un ataque de saturación de oxígeno, que significa que la saturación arterial de oxígeno desciende un 4% o más, o cuando la saturación mínima desciende por debajo del 90% de la saturación de oxígeno de la hemoglobina. Como en el resto de los casos, es llevado a otro hospital y se salva. Es cuando fallece la 4ª víctima de esta enfermera que el hospital enciende todas las alarmas y empieza a hacer una propia investigación. Empiezan a investigar qué médicos y qué enfermeras estaban en esos momentos cuando ingresan esos niños, por quiénes fueron atendidos y quiénes fueron los enfermeros que les pusieron los medicamentos que estuvieran prescritos por el médico de guardia que les atendió. Tanto en las 4 muertes como en los 13 intentos de asesinato figuraba la enfermera Beverly Halich, y ella tenía acceso a todos los medicamentos del hospital. Así que cuando tienen claro que la enfermera de guardia que había en común en todos los casos de estos niños era Beverly Halich, es cuando llaman a la policía y acuden al hospital. Van directamente a detener a Beverly porque la junta del hospital ya les dio a la policía el nombre de ella. Dentro de la investigación se hacen las autopsias a los niños fallecidos y encuentran en sus organismos medicamentos que no habían sido prescritos por sus médicos, y que la enfermera de guardia que atendió a esos niños en las 4 muertes fue Beverly Halich. Cuando van a los registros de los turnos de las enfermeras, se dan cuenta que han sido manipulados y que algunos de ellos faltaban. Cuando van a buscar los registros de los turnos de las enfermeras, resultan que han desaparecido. Con el tiempo los encontraron en manos de Beverly Halich, pero todos los turnos que a ella la culpaban de las 4 muertes habían sido o modificados o destruidos. En todo momento, tanto parte del personal del hospital como los propios padres de las víctimas no podían creer lo que estaba pasando, porque ella siempre se había comportado de una manera muy profesional y muy cariñosa con los niños y con los padres. Recordemos que el matrimonio de las niñas gemelas, a pesar de que una falleció y la otra se quedó con secuelas graves, la nombraron madrina de la niña superviviente. Entonces, que realmente la imagen que ella daba era totalmente diferente. Hasta tal punto tenía engañado a todo el mundo que los padres de los niños fallecidos fueron al juicio de Beverly Halich a defenderla, a defender su inocencia, a decir que ella no podía haber sido la asesina de sus propios hijos. Por suerte, de nada le sirvió. Así que el 28 de mayo de 1993 fue declarada culpable de los 4 asesinatos y condenada a 13 cadenas simultáneas de cadena perpetua que cumple en el hospital Rapton Secure Hospital. El juez de primera instancia recomendó que cumpliera prisión de 40 años, hasta el 2032, es decir, que saldría a la calle con 64 años, siempre y cuando se pudiera demostrar que no iba a ser un peligro para la sociedad. En agosto de 2006, Beverly presenta una apelación para su reducción de condena. El 6 de diciembre de 2007, el Tribunal Superior redujo su condena a 10 años, es decir, que saldría en el 2022 con 54 años. ¿Por qué cumple condena en un hospital en vez de en una cárcel? Porque durante el juicio se la diagnosticó
con síndrome de Munchausen por poder, que es una enfermedad mental y que está considerada también como forma de maltrato infantil, por lo que el cuidador del niño o niños inventa síntomas falsos o provoca síntomas reales para que parezca que el niño está enfermo y de esa manera tomar notoriedad o protagonismo a costa de ese niño. El caso más conocido hasta día de hoy, que también es estadounidense, es el de Didi and Gypsy. Es decir, Didi y Gypsy. Didi es la niña, Gypsy es la madre. Yo conozco el caso y os puedo resumir un poquito cómo la madre, desde que la niña nace, la va inyectando y la va dando ciertas sustancias para provocarla ciertos síntomas de enfermedades. Van yendo de hospital en hospital porque la madre, cada vez que se da cuenta que los médicos van a notar que hay algo raro, van a empezar a sospechar de ella, se cambia de ciudad o se cambia de estado y empieza de nuevo con todas sus mentiras. ¿Cómo hace que la niña participe en todos estos engaños, que se haga más infantil de lo que es, que finja ser más pequeña de lo que realmente es, hasta que llega el punto de que la niña se hace adolescente, empieza a hacer cosas a escondidas de su madre, como por ejemplo chatear con un chico por internet, se enamora y como la madre no puede dejar que su hija vuele y que su hija haga su vida porque ella necesita sentirse necesitada por su hija, no la deja seguir adelante con su vida. Y como la hija en un momento mata a su madre. Es un resumen súper resumido. Esto tiene muchísimo más trasfondo, muchísimos datos y muchísimas situaciones surrealistas. Así que yo os animo muchísimo a que vayáis, si queréis hacerlo a modo rapidito, a YouTube, a ver cualquiera de los vídeos que hay allí. No me deja de sorprender nunca hasta qué punto puede llegar la mente humana. Si os ha gustado el caso, manita arriba, y yo os invito a que os suscribáis y a que activéis la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Yo me despido y nos vemos en el siguiente caso. ¡Chao!